Una auténtica tormenta está empezando a sacudir los cimientos del Real Madrid y lo que se está filtrando desde Francia y Arabia Saudí podría convertirse en una de las operaciones más impactantes que el fútbol mundial haya visto en los últimos años. Porque sí, madridistas, aunque hace apenas unos meses parecía completamente imposible imaginar algo así, ahora mismo empieza a tomar fuerza una posibilidad que está dejando al planeta fútbol completamente paralizado. El futuro de Kylian Mbappé podría dar un giro absolutamente inesperado y cada nueva información que aparece aumenta todavía más la tensión alrededor del conjunto blanco. Sinceramente, estamos hablando de una situación que podría cambiar el rumbo del Real Madrid a nivel deportivo, institucional, económico y emocional. Porque cuando un jugador del nivel de Mbappé empieza a aparecer relacionado con una posible salida tan temprana, el impacto es gigantesco. Y lo más sorprendente de todo es el club que aparece como protagonista de esta historia. El Al-Nasr de Arabia Saudí estaría preparando una ofensiva histórica para intentar sacar a Mbappé del Real Madrid y detrás de toda esta operación habría una figura absolutamente decisiva que nadie puede ignorar. Cristiano Ronaldo. Sí, madridistas. El astro portugués habría lanzado una petición muy concreta a la directiva saudí para continuar liderando el proyecto deportivo del club. Cristiano quiere un fichaje verdaderamente galáctico. Quiere una incorporación que vuelva a colocar al fútbol saudí en el centro absoluto del panorama internacional. Quiere un movimiento capaz de generar un terremoto mediático sin precedentes. Y el nombre que habría puesto sobre la mesa sería nada menos que el de Kylian Mbappé. Cuando esta información comenzó a circular, muchísimas personas pensaron que era simplemente otro rumor exagerado de mercado. Otro de esos titulares gigantescos que aparecen para generar ruido y desaparecer pocos días después. Pero lo cierto es que cada vez son más las filtraciones que apuntan a que el interés saudí es completamente real. Desde distintos entornos cercanos al fútbol árabe aseguran que la operación ya se estaría estudiando seriamente y que el Al-Nasr estaría dispuesto a realizar una inversión gigantesca para convencer tanto al Real Madrid como al propio futbolista francés. La cifra que empieza a mencionarse es absolutamente brutal. Más de 200 millones de euros sobre la mesa. Una cantidad histórica que obligaría al Real Madrid a detenerse y analizar la situación con muchísima calma. Porque aunque Mbappé llegó como la gran estrella destinada a liderar una nueva era en el Santiago Bernabéu, la realidad es que los últimos meses han generado muchas más dudas de las que la gente esperaba. Y aquí es donde empieza la parte más delicada de toda esta historia. Porque según diversas informaciones, el propio Mbappé no vería con malos ojos una salida. Sí, madridistas. Ese sería el verdadero detonante de todo. No se trataría solamente del dinero saudí ni de la presión de Cristiano Ronaldo. Lo verdaderamente explosivo es que el jugador estaría empezando a sentirse incómodo dentro del ecosistema madridista. Después de una temporada marcada por tensiones internas, críticas constantes, debates mediáticos, presión descomunal y una relación cada vez más fría con parte de la afición, Mbappé estaría comenzando a cuestionarse si realmente el Real Madrid es el lugar donde puede desarrollar su carrera de la manera que había imaginado durante tantos años. Y sinceramente, viendo todo lo ocurrido durante los últimos meses, hay mucha gente que empieza a entender por qué esta situación podría estar produciéndose. Porque una cosa está clara. La ilusión inicial que rodeó su llegada se ha ido apagando poco a poco. Lo que prometía convertirse en una unión histórica entre el mejor club del mundo y uno de los futbolistas más mediáticos del planeta terminó derivando en una convivencia llena de presión, expectativas imposibles y debates permanentes. Cada partido de Mbappé se analiza como si fuera una final de Champions. Cada gesto genera polémica. Cada bajón de rendimiento se convierte automáticamente en un terremoto mediático. Y cada declaración es interpretada desde todos los ángulos posibles. En el Real Madrid eso puede terminar siendo absolutamente asfixiante. Porque el Bernabéu tiene una exigencia diferente a la de cualquier otro estadio del planeta. Aquí no basta con ser una estrella mundial. Aquí no basta con vender camisetas, generar millones de interacciones en redes sociales o aparecer en todas las portadas. Aquí tienes que conectar emocionalmente con la afición, tienes que transmitir liderazgo, personalidad, compromiso y sacrificio absoluto. Y da la sensación de que esa conexión total entre Mbappé y una parte importante del madridismo nunca terminó de consolidarse por completo. Muchos aficionados todavía recuerdan perfectamente las dudas del pasado, los giros inesperados en las negociaciones anteriores y toda la tensión que rodeó durante años su posible llegada al club blanco. Y aunque finalmente terminó vistiendo la camiseta del Real Madrid, una parte del entorno nunca llegó a entregarse completamente al jugador francés. Eso ha generado una relación fría, exigente y extremadamente sensible a cualquier tropiezo. Además, dentro del propio vestuario también habrían comenzado a aparecer situaciones complejas.
Porque cuando llega una figura tan gigantesca como Mbappé, inevitablemente cambian muchas dinámicas internas. Cambian los focos mediáticos. Cambian los liderazgos. Cambian los egos. Cambian incluso las responsabilidades tácticas dentro del terreno de juego. Y según algunas voces cercanas al entorno madridista, no todos estarían completamente cómodos con ese nuevo escenario. Hay quienes consideran que el equipo perdió cierta naturalidad desde la llegada del francés. Que el juego comenzó a girar excesivamente alrededor de él. Que algunos futbolistas dejaron de sentirse tan protagonistas como antes. Y aunque públicamente el discurso siempre ha sido de unión total, en privado existirían ciertas tensiones que poco a poco habrían ido debilitando la armonía dentro del grupo. Florentino Pérez, por su parte, se encontraría ahora mismo en una situación extremadamente delicada. Porque durante años luchó personalmente para conseguir el fichaje de Mbappé. Lo convirtió prácticamente en una obsesión estratégica para liderar la nueva era del club. Apostó muchísimo por él tanto a nivel deportivo como comercial. Y aceptar una salida tan rápida supondría reconocer que el proyecto no terminó funcionando como se esperaba. Sin embargo, el presidente madridista también sabe perfectamente que ninguna figura está por encima del escudo. Esa ha sido siempre una de las normas fundamentales del Real Madrid. Han salido leyendas históricas. Han salido balones de oro. Han salido iconos eternos del club. Y el Madrid siempre ha seguido adelante. Por eso, si Florentino percibe que Mbappé no está completamente comprometido o que la situación puede terminar afectando al vestuario, no se descarta absolutamente ningún escenario. Mientras tanto, en Arabia Saudí siguen trabajando silenciosamente para convertir su liga en una referencia mundial. Lo que comenzó como un proyecto visto con cierto escepticismo ya se está transformando en una amenaza real para Europa. Han conseguido atraer a figuras históricas, han multiplicado la exposición internacional de su campeonato y ahora quieren dar el golpe definitivo con una incorporación que cambiaría absolutamente todo. Porque fichar a Mbappé no sería solamente incorporar a un gran futbolista. Sería enviarle un mensaje al mundo entero. Sería demostrar que el fútbol saudí ya puede competir incluso por las mayores estrellas del planeta. Sería confirmar que el poder económico de Arabia Saudí ha alcanzado niveles capaces de desafiar directamente a clubes históricos como el Real Madrid. Y precisamente por eso esta historia genera tanta tensión. Porque ya no parece una fantasía imposible. Empieza a sentirse como una amenaza real. Además, Cristiano Ronaldo estaría jugando un papel fundamental en toda esta operación. El portugués sabe perfectamente lo que significa Mbappé para el marketing global del fútbol. Sabe el impacto mediático que tendría compartir equipo con él. Y también entiende que una incorporación de este nivel elevaría enormemente el prestigio del campeonato saudí. Por eso habría insistido directamente a los dirigentes del Al-Nasr para intentar convertir este movimiento en la gran bomba del mercado internacional. La relación entre Cristiano y Mbappé siempre ha sido muy comentada. El francés nunca ocultó su admiración absoluta por el portugués desde niño. Durante años lo tuvo como referente máximo. Incluso existen fotografías históricas de Mbappé con pósters de Cristiano Ronaldo en su habitación cuando todavía soñaba con convertirse en futbolista profesional. Y ahora, el destino podría estar preparando un giro completamente inesperado donde ambos terminarían compartiendo vestuario lejos de Europa. Evidentemente, dentro del madridismo esta posibilidad empieza a generar todo tipo de reacciones. Hay aficionados que consideran impensable perder a Mbappé tan pronto. Creen que todavía necesita tiempo para adaptarse, que terminará explotando definitivamente y que acabará marcando una época histórica en el club blanco. Pero también existe otro sector que empieza a cansarse de toda la tensión constante alrededor del jugador francés. Porque la sensación de desgaste mediático es enorme. Cada semana aparece una nueva polémica. Cada partido abre nuevos debates. Y mucha gente comienza a preguntarse si realmente merece la pena mantener un proyecto tan condicionado alrededor de una sola figura. Especialmente cuando el Real Madrid cuenta con jóvenes talentos como Vinicius, Jude Bellingham, Rodrigo, Camavinga o Valverde, futbolistas que representan perfectamente el espíritu competitivo y la identidad del club. Y atención a esto, porque dentro del club también existiría cierta preocupación por el equilibrio económico del proyecto. Mbappé representa una inversión gigantesca. Salario altísimo, derechos de imagen, presión comercial y una estructura construida en gran parte alrededor de su figura. Si deportivamente no termina existiendo el impacto esperado, algunos dirigentes podrían empezar a considerar que una venta multimillonaria sería mucho más beneficiosa de lo que parece inicialmente.
Imaginemos por un momento lo que significaría una operación de más de 200 millones de euros para el Real Madrid. El club tendría margen absoluto para reforzar varias posiciones estratégicas, rejuvenecer todavía más la plantilla y asegurar estabilidad financiera durante muchos años. Sería una decisión dolorosa a nivel mediático, sí, pero también podría abrir la puerta a una reconstrucción completamente diferente. Mientras tanto, Mbappé guarda silencio. Y ese silencio está alimentando todavía más todas las especulaciones. Porque cuando un futbolista desmiente rápidamente ciertos rumores, normalmente la situación se enfría. Pero en este caso no está ocurriendo eso. El entorno del jugador se mantiene muy discreto y eso provoca que cada nueva filtración aumente todavía más la sensación de incertidumbre. En Francia, muchos medios ya empiezan a debatir seriamente sobre el futuro del delantero. Algunos periodistas cercanos al entorno del jugador aseguran que Mbappé esperaba encontrar una situación mucho más estable dentro del Real Madrid. Pensaba que su llegada generaría una conexión inmediata con la afición y que deportivamente todo sería mucho más natural. Pero la realidad terminó siendo muchísimo más compleja. El peso del escudo del Real Madrid puede convertirse en algo inmenso incluso para las mayores estrellas del planeta. Ya les pasó a otros grandes futbolistas en el pasado. Jugadores extraordinarios que llegaron como auténticos fenómenos mundiales y terminaron completamente superados por la presión del entorno madridista. Porque aquí no existe la paciencia eterna. Aquí tienes que rendir desde el primer día. Y si no lo haces, el ruido mediático puede convertirse en algo insoportable. Ahora mismo, nadie se atreve a asegurar que terminará ocurriendo. Pero lo que sí parece evidente es que el futuro de Mbappé vuelve a estar rodeado de incertidumbre. Y eso, sinceramente, hace apenas unos meses parecía imposible de imaginar. Todo apuntaba a una historia destinada a marcar una era histórica en el Bernabéu. Todo parecía preparado para ver a Mbappé dominando Europa vestido de blanco durante muchísimos años. Sin embargo, el fútbol cambia a una velocidad brutal y las situaciones pueden girar completamente en cuestión de semanas. Arabia Saudí está preparada para romper el mercado. Cristiano Ronaldo quiere liderar el golpe más mediático de los últimos tiempos. El Real Madrid empieza a percibir tensión alrededor de su máxima estrella. Mbappé, mientras tanto, continúa en el centro de absolutamente todas las miradas del planeta fútbol. Porque sí, madridistas. Lo que hace poco parecía imposible, hoy empieza a sentirse peligrosamente real. Mientras tanto, Florentino Pérez empieza a convertirse en una de las figuras más determinantes y silenciosamente influyentes dentro de toda esta situación que rodea a Kylian Mbappé y al Real Madrid. Porque aunque públicamente el presidente madridista mantiene la calma institucional habitual, distintas filtraciones aseguran que internamente empieza a existir una creciente preocupación sobre cómo está evolucionando todo este escenario. Y no estamos hablando únicamente de resultados deportivos. Estamos hablando de sensaciones internas, de equilibrio de vestuario, de convivencia competitiva y, sobre todo, de estabilidad emocional dentro del club más exigente del planeta. Porque una cosa está completamente clara. Florentino Pérez jamás ha dudado de la calidad futbolística de Mbappé. Eso sería absurdo. Estamos hablando de un futbolista capaz de decidir partidos él solo, de un jugador con una velocidad prácticamente imposible de defender, una capacidad de desequilibrio brutal y unas condiciones técnicas reservadas únicamente para los elegidos. Mbappé pertenece a esa categoría de futbolistas que aparecen muy pocas veces por generación. Y precisamente por eso el Real Madrid estuvo tantos años intentando cerrar su fichaje. Pero una cosa es admirar el talento de un jugador y otra completamente distinta es lograr que ese talento encaje perfectamente dentro de la estructura del Real Madrid. Porque el club blanco no funciona únicamente a través de nombres gigantescos. Funciona a través de jerarquías, equilibrio, competitividad interna y una mentalidad colectiva extremadamente fuerte. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas dudas importantes. Según diversas informaciones cercanas al entorno madridista, Florentino Pérez habría empezado a percibir que la llegada de Mbappé no está generando exactamente el impacto colectivo que muchos imaginaban cuando se produjo la operación. Evidentemente, el francés sigue dejando momentos espectaculares, sigue siendo decisivo en muchísimos partidos y continúa generando cifras ofensivas importantes. Pero al mismo tiempo, también habría cierta sensación de que el equipo todavía no ha encontrado una armonía total alrededor de su figura. Y eso, en un club como el Real Madrid, puede convertirse en un problema enorme con el paso del tiempo. Porque el presidente blanco siempre ha tenido una filosofía muy clara que jamás ha cambiado, independientemente de la época o del nombre del futbolista. Nadie está por encima del escudo. Absolutamente nadie.
Ni siquiera las mayores leyendas de la historia han conseguido modificar esa norma interna no escrita que domina el club desde hace décadas. El Real Madrid ha sobrevivido a la salida de Cristiano Ronaldo. Ha sobrevivido a la marcha de Sergio Ramos. Ha sobrevivido al adiós de Casillas, de Raúl, de Zidane como jugador y de muchísimas otras figuras históricas. Y siempre ha terminado reinventándose. Siempre ha encontrado la manera de volver a competir, volver a ganar y volver a dominar Europa. Esa mentalidad institucional es precisamente una de las razones por las que Florentino Pérez jamás se deja llevar únicamente por el impacto mediático de una superestrella. Por eso, algunas fuentes aseguran que el presidente madridista estaría empezando a valorar seriamente si mantener esta situación a largo plazo realmente beneficia al club. Porque si detecta que una operación puede convertirse en una fuente constante de tensión interna, desgaste mediático o fracturas dentro del vestuario, no tendría ningún problema en tomar decisiones absolutamente drásticas, incluso tratándose de un jugador del nivel de Mbappé. Y atención, porque mientras todo esto empieza a discutirse en España, en Francia la repercusión mediática está siendo gigantesca. Programas deportivos, periodistas, exfutbolistas y analistas llevan días debatiendo intensamente qué significaría una salida tan temprana de Mbappé del Real Madrid. Para muchos sería interpretado como un fracaso inesperado. No necesariamente un fracaso futbolístico, porque nadie duda de su calidad, pero sí un fracaso emocional, mediático y simbólico. Porque durante años se construyó una narrativa gigantesca alrededor de este fichaje. Mbappé parecía destinado a convertirse en el nuevo gran líder del madridismo, el heredero natural de las grandes estrellas del club blanco. Y ahora, la posibilidad de que todo pueda romperse antes de consolidarse está provocando un terremoto absoluto dentro del fútbol europeo. Otros analistas, sin embargo, creen que el problema podría estar relacionado directamente con la presión brutal que supone jugar en el Real Madrid. Porque una cosa es destacar en Francia o incluso ser una superestrella mundial, y otra muy distinta es convivir diariamente con el nivel de exigencia que existe en el Santiago Bernabéu. Allí no basta con jugar bien de vez en cuando. Allí cada partido es un examen. Cada error se amplifica. Cada actuación mediocre genera críticas desproporcionadas. Y cada gesto termina analizado hasta el más mínimo detalle. El entorno mediático alrededor de Mbappé ha sido absolutamente salvaje desde el primer día. Cada movimiento suyo genera titulares. Cada decisión táctica provoca debates interminables en televisión. Cada gesto corporal sobre el césped se convierte en motivo de discusión en redes sociales. Y aunque muchas estrellas aseguran convivir bien con la presión, la realidad es que ese desgaste constante termina afectando incluso a los futbolistas más fuertes mentalmente. De hecho, algunos periodistas franceses aseguran que Mbappé no esperaba encontrarse un nivel de presión tan extremo incluso dentro de su propia adaptación deportiva. Porque cuando un jugador llega al Real Madrid con la etiqueta de futbolista destinado a marcar una época, automáticamente las expectativas se vuelven prácticamente imposibles de cumplir. Pero la historia se vuelve todavía más impactante cuando empiezan a aparecer supuestas reacciones internas desde el propio vestuario madridista. Y una de las más comentadas tendría como protagonista a Jude Bellingham. Porque según varias filtraciones cercanas al club, el futbolista inglés habría mantenido conversaciones privadas en las que reconocería algo muy importante. Bellingham habría admitido internamente que una posible salida de Mbappé sería una pérdida gigantesca desde el punto de vista puramente futbolístico. Y sinceramente, tiene toda la lógica del mundo. Porque más allá de cualquier polémica o tensión interna, Mbappé sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del planeta. Su capacidad para romper defensas, acelerar transiciones y decidir encuentros importantes es absolutamente diferencial. Pero lo verdaderamente llamativo habría llegado después. Porque según estas mismas informaciones, Bellingham también habría deslizado que, desde el punto de vista del equilibrio interno y la armonía colectiva, quizás una salida podría terminar beneficiando al equipo en determinados aspectos. Y sinceramente, cuando un jugador con la inteligencia competitiva, el liderazgo y la madurez que tiene Jude Bellingham deja caer algo así, uno entiende rápidamente que el problema podría ir muchísimo más allá de lo que vemos sobre el césped. Eso apuntaría directamente a dinámicas internas complejas, pequeñas tensiones invisibles para el público y ciertos problemas de convivencia competitiva que muchas veces terminan afectando al rendimiento general del grupo. Porque en un vestuario como el del Real Madrid no basta simplemente con juntar superestrellas. También hace falta sacrificio colectivo, química emocional, solidaridad defensiva y una estructura interna extremadamente sólida. Y cuando esa estructura empieza a debilitarse, las consecuencias terminan apareciendo inevitablemente en los momentos importantes de la temporada. A veces no se nota inmediatamente.
Pero poco a poco empiezan a surgir pequeños gestos, frustraciones acumuladas, problemas de ego y situaciones que acaban afectando al rendimiento colectivo. La reacción de Vinicius Jr. también habría provocado muchísimo debate dentro del madridismo. Porque según varias informaciones, el brasileño habría respondido de manera elegante pero tremendamente fría cuando fue consultado internamente sobre una posible salida de Mbappé. Vinicius habría dejado claro que cada futbolista toma sus propias decisiones y que el Real Madrid seguirá siendo gigante independientemente de cualquier nombre. Y sinceramente, detrás de esas palabras hay un mensaje poderosísimo. Porque Vinicius conoce perfectamente la dimensión histórica del club blanco. Sabe que el Real Madrid ha sobrevivido absolutamente a todo. Ha perdido generaciones legendarias enteras y aún así siempre ha terminado reconstruyéndose para volver a dominar Europa. Además, algunos analistas consideran que dentro del vestuario también existiría cierta lucha silenciosa por el liderazgo absoluto del proyecto deportivo. Porque tanto Vinicius como Mbappé son futbolistas acostumbrados a ser el centro de atención, a liderar ofensivas y a convertirse en la imagen principal de sus equipos. Y aunque públicamente siempre mantienen una relación correcta, muchos creen que internamente la convivencia competitiva entre dos superestrellas de semejante dimensión nunca resulta completamente sencilla. Mientras tanto, desde Arabia Saudí aseguran que toda la estructura financiera necesaria para ejecutar una operación histórica ya estaría completamente preparada. Los patrocinadores alineados. Los contratos estudiados. Las cifras proyectadas. El dinero disponible. Y sobre todo, Cristiano Ronaldo presionando personalmente para intentar convertir este movimiento en realidad. Porque para Cristiano esto no sería simplemente incorporar a otro gran futbolista a la Liga Saudí. Sería muchísimo más profundo. Sería un golpe simbólico gigantesco para el fútbol mundial. Sería demostrar que Arabia Saudí ya no quiere limitarse únicamente a atraer veteranos o estrellas en la recta final de sus carreras. Quiere incorporar futbolistas que todavía pertenecen a la élite absoluta del fútbol europeo. Imaginen por un momento el impacto global que tendría ver a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé compartiendo proyecto deportivo en Arabia Saudí. A nivel mediático sería una auténtica explosión mundial. Las redes sociales colapsarían. Las audiencias televisivas se dispararían. Los contratos publicitarios alcanzarían cifras absolutamente descomunales. Y desde el punto de vista político y deportivo, el mensaje sería clarísimo. Arabia Saudí quiere competir directamente con las grandes ligas europeas. Quiere convertirse en un nuevo centro de poder futbolístico global. Y está dispuesta a invertir cantidades prácticamente ilimitadas para conseguirlo. Porque entienden perfectamente que incorporar figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar o Benzema fue solamente el comienzo del proyecto. Pero llevarse a un Mbappé todavía relativamente joven, todavía considerado una de las caras principales del fútbol mundial y todavía en plena élite competitiva, representaría un cambio total de dimensión para el proyecto saudí. Sería probablemente el movimiento más impactante de toda la historia reciente del mercado futbolístico. Y mientras el mundo entero empieza a especular con escenarios absolutamente inimaginables hace apenas unos meses, dentro del madridismo la sensación es cada vez más extraña. Porque nadie esperaba que una historia que parecía destinada a convertirse en una era legendaria pudiera empezar a generar tantas dudas tan rápidamente. Ahora mismo todo son rumores, filtraciones y versiones cruzadas. Pero cuando empiezan a aparecer tantas informaciones simultáneamente desde distintos países, distintos periodistas y distintos entornos, es evidente que algo importante se está moviendo detrás de las cámaras. Y la gran pregunta que empieza a hacerse todo el mundo es muy clara. ¿Estamos viendo simplemente una etapa complicada dentro de la adaptación de Mbappé al Real Madrid? ¿O estamos presenciando el inicio de uno de los terremotos más inesperados y explosivos que ha vivido el fútbol europeo en los últimos años? Y aquí es donde aparece la gran pregunta que ahora mismo está rompiendo completamente al madridismo en dos posiciones totalmente opuestas. Porque durante años parecía imposible siquiera imaginar un escenario en el que el Real Madrid pudiera plantearse vender a Kylian Mbappé. La llegada del francés fue vista como el cierre perfecto de una operación histórica que Florentino Pérez llevaba persiguiendo muchísimo tiempo. Era el fichaje destinado a liderar una nueva era en el Santiago Bernabéu. El jugador llamado a dominar el fútbol mundial vestido de blanco durante la próxima década. Sin embargo, el fútbol cambia a una velocidad absolutamente salvaje y lo que hace apenas unos meses parecía intocable, hoy empieza a convertirse en un debate totalmente real. La cuestión ya no gira únicamente alrededor del talento de Mbappé, porque nadie discute que sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta. El verdadero debate aparece cuando se analiza todo lo que rodea su figura. La presión mediática constante.
Las expectativas gigantescas. El impacto que tiene sobre el vestuario. La necesidad permanente de construir el proyecto alrededor de él. Y sobre todo, el enorme desgaste emocional y deportivo que puede provocar una situación de tensión continua dentro de un club que históricamente siempre ha estado por encima de cualquier jugador. Por eso, muchísimos aficionados empiezan a hacerse una pregunta que hace no demasiado tiempo habría parecido completamente absurda. Si realmente llega una oferta histórica superior a los 200 millones de euros desde Arabia Saudí, ¿debería el Real Madrid escucharla seriamente? Y aunque para muchos madridistas la sola posibilidad resulta casi una traición deportiva, desde un punto de vista puramente estratégico y financiero la operación podría tener muchísimo sentido para el club. Porque hablamos de una cantidad de dinero gigantesca. Una cifra capaz de cambiar completamente la planificación deportiva de cualquier entidad del mundo. Con más de 200 millones de euros, el Real Madrid tendría margen suficiente para reforzar varias posiciones importantes, rejuvenecer determinadas zonas de la plantilla, equilibrar salarios, reducir tensiones internas y seguir construyendo un proyecto competitivo durante muchísimos años más. Además, permitiría mantener una estabilidad económica prácticamente inalcanzable para la mayoría de clubes europeos en el contexto actual del fútbol moderno. Y si hay alguien capaz de tomar una decisión así sin dejarse dominar por el componente emocional, ese es Florentino Pérez. A lo largo de toda su trayectoria como presidente del Real Madrid, Florentino siempre se ha caracterizado por actuar con una mentalidad extremadamente fría, estratégica y calculadora. Nunca ha permitido que el sentimentalismo marque completamente sus movimientos. Ya ocurrió en el pasado con futbolistas legendarios que parecían imposibles de vender o dejar salir, y aún así el club terminó priorizando siempre lo que consideraba mejor para el futuro de la institución. Por eso, si Florentino realmente detecta que alrededor de Mbappé empieza a generarse un desgaste constante, tensiones mediáticas permanentes o un contexto difícil de controlar a largo plazo, no tendría ningún problema en valorar una operación histórica, aunque hace muy poco tiempo pareciera absolutamente inimaginable. Porque para el presidente madridista, el escudo siempre está por encima de cualquier nombre propio, por gigantesco que sea. Además, existe otro elemento muy importante que cada vez más aficionados empiezan a señalar dentro del debate. Y es que el Real Madrid actual ya dispone de una base de futbolistas jóvenes absolutamente espectacular para liderar el futuro del club sin depender exclusivamente de Mbappé. Vinicius Jr. ya ha demostrado que puede asumir responsabilidades gigantescas en los escenarios más importantes del fútbol mundial. Jude Bellingham se ha convertido en tiempo récord en uno de los líderes emocionales y futbolísticos del equipo. Rodrigo continúa creciendo temporada tras temporada. Camavinga representa presente y futuro en el centro del campo. Valverde mantiene una regularidad competitiva extraordinaria. Y detrás de todos ellos, siguen apareciendo jóvenes talentos preparados para asumir protagonismo. Por eso, dentro de determinados sectores del madridismo, empieza a extenderse la idea de que perder a Mbappé no significaría necesariamente el final de un proyecto ganador. De hecho, algunos incluso creen que el equipo podría encontrar una identidad colectiva todavía más equilibrada sin una figura tan gigantesca monopolizando constantemente toda la atención mediática y deportiva. Porque cuando un futbolista concentra un nivel tan descomunal de foco mediático, inevitablemente empiezan a aparecer desequilibrios difíciles de gestionar. Cada partido se analiza alrededor de su rendimiento. Cada decisión táctica se interpreta en función de él. Cada titular gira continuamente alrededor de su figura. Y eso, aunque pueda parecer positivo desde fuera, muchas veces termina generando una presión enorme tanto para el propio jugador como para el resto del vestuario. Hay aficionados que consideran que una posible salida de Mbappé podría incluso liberar cierta tensión competitiva dentro del equipo. Permitiría repartir responsabilidades de manera mucho más natural. Reduciría el nivel de ruido mediático diario. Y quizás ayudaría a recuperar una sensación más colectiva dentro del grupo, algo que históricamente siempre ha sido una de las grandes fortalezas del Real Madrid en sus etapas más exitosas. Mientras tanto, desde Francia el debate continúa creciendo de forma impresionante. Muchos periodistas franceses empiezan a reconocer que Mbappé probablemente nunca imaginó encontrarse con un entorno tan extremadamente exigente como el madridista. Porque jugar en el Real Madrid significa convivir cada día con una presión gigantesca. Aquí no basta únicamente con ganar. Hay que dominar, convencer, brillar constantemente y soportar un nivel de análisis brutal después de cada encuentro. Otros analistas consideran que todo forma parte simplemente de un proceso lógico de adaptación. Creen que Mbappé todavía necesita tiempo para sentirse completamente cómodo dentro del ecosistema del club. Adaptarse al vestuario, a la presión del Bernabéu,
al entorno mediático español y a unas expectativas prácticamente imposibles de satisfacer de manera permanente. Pero también existe otro sector que empieza a lanzar una teoría mucho más preocupante. Algunos periodistas aseguran que el futbolista podría estar empezando a sentirse agotado mentalmente por todo lo que rodea su figura desde hace años. Porque Mbappé lleva muchísimo tiempo viviendo bajo una presión absolutamente monstruosa. Desde muy joven fue señalado como el heredero natural de Messi y Cristiano Ronaldo. Cada temporada de su carrera ha estado acompañada de expectativas gigantescas. Cada decisión personal o profesional ha sido analizada al detalle por millones de personas. Y sinceramente, el fútbol moderno puede convertirse en una trituradora emocional brutal incluso para los jugadores más preparados psicológicamente. Especialmente cuando hablamos de una superestrella mundial observada constantemente desde todos los rincones del planeta. Mbappé prácticamente no ha tenido descanso mediático durante años. Siempre ha vivido rodeado de rumores, debates, críticas, comparaciones y exigencias permanentes. Y quizá ahora empieza a aparecer un desgaste que durante mucho tiempo permaneció oculto detrás de los focos. Mientras tanto, en Arabia Saudí siguen trabajando silenciosamente en una operación que podría cambiar completamente la historia reciente del fútbol mundial. El Al-Nasr continúa esperando el momento adecuado, preparando el terreno, diseñando cada detalle económico de la propuesta, intentando convencer al entorno del jugador de que este movimiento podría convertirse en el fichaje más impactante jamás realizado por el fútbol saudí. Y aunque hace apenas unos meses esta historia habría parecido completamente ridícula para la mayoría de aficionados, la realidad es que hoy ya no resulta tan imposible. Porque el fútbol moderno ha demostrado muchas veces que absolutamente nada puede descartarse cuando entran en juego cantidades gigantescas de dinero, ambiciones políticas, estrategias de imagen global y proyectos deportivos multimillonarios. Arabia Saudí quiere seguir transformando su liga en un escaparate mundial. Quiere atraer a las mayores estrellas posibles. Quiere convertir su campeonato en una referencia internacional. Y para lograrlo están dispuestos a realizar operaciones económicas que hace algunos años habrían parecido ciencia ficción. Por eso, el nombre de Mbappé encaja perfectamente dentro de esa estrategia. Sería un golpe mediático incomparable. Una declaración de poder absoluta. El fichaje capaz de revolucionar nuevamente el mercado internacional y de colocar a la Liga Saudí en el centro de todas las conversaciones futbolísticas del planeta. Y mientras todos estos elementos empiezan a mezclarse, la presión mediática, el desgaste emocional, las tensiones internas, la ambición saudí, la estabilidad económica del Real Madrid y el enorme debate dentro del madridismo, la sensación general es que el futuro de Mbappé vuelve a entrar en una zona de incertidumbre total. Ahora mismo nadie puede asegurar con absoluta certeza cuál será el desenlace de esta historia. Porque el fútbol cambia muy rápido. Porque las relaciones dentro de los grandes clubes evolucionan constantemente. Y porque muchas veces las decisiones más inesperadas terminan produciéndose precisamente cuando parecía imposible imaginarlas. Lo único evidente es que el futuro de Mbappé vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas del fútbol mundial. El madridismo empieza a dividirse cada vez más. Las discusiones aumentan diariamente en redes sociales, programas deportivos y medios de comunicación. Y Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión que podría marcar el rumbo deportivo y económico del Real Madrid durante muchísimos años. Porque si finalmente aparece una oferta histórica imposible de rechazar, el presidente blanco deberá elegir entre dos caminos completamente diferentes. Apostar definitivamente por Mbappé como la gran cara del proyecto durante la próxima década o aprovechar una oportunidad económica gigantesca para rediseñar el futuro del club alrededor de una estructura más colectiva y equilibrada. Y ahora mismo la gran pregunta sigue completamente abierta sobre la mesa. Si Arabia Saudí realmente presenta una oferta multimillonaria histórica por Kylian Mbappé, ¿debería el Real Madrid vender al futbolista y comenzar una nueva etapa, o luchar hasta el final por retener a la estrella francesa y construir todo el proyecto deportivo alrededor de él durante los próximos años?